Todavía en el siglo pasado hubo una época en que el discurso colectivista, el bien común, era frecuente e incluso se ocupaba en algunos países, regiones enteras, ¿no? Y no hablo solamente de los países comunistas, sino también de países europeos. De hecho hay todavía algunos ejemplos, ¿no?, que son más sustentables o quieren ser más sustentables que otros, países escandinavos por ejemplo. Pero a nivel global, hasta donde yo percibo, sigue siendo predominante el discurso de la ganancia capitalista, ¿no? Y bueno, hasta donde la experiencia histórica nos ha llevado y nos ha traído, pues realmente parece que es más eficiente y en ese sentido más democrático, aunque nos duela a los que luego nos decimos de izquierda, que el sistema de mercado distribuye mucho mejor los recursos que los sistemas controlados por el Estado. ¿Sí? La verdad es que los sistemas que conocemos, los del socialismo realmente existente, fueron muy ineficientes. Y hay muchos ejemplos de eso. De hecho, reconocidos directamente por los gobernantes de países comunistas, que se dan cuenta de que las políticas que ellos seguían para distribuir, al final se dice que no había amplios sectores en miseria o con desnutrición y todo, pero era muy eficiente, ¿no? Y yo creo que tampoco se trata de que defendamos un sistema con toda su ineficiencia e ineficacia, porque no encontramos algo mejor. O sea, yo digo que en ese sentido, en todo caso es equivalente al sistema capitalista, pero hasta donde yo veo, el capitalismo es más eficiente en general, ¿no? La cuestión está en cómo distribuir dinero, sí, o vales o cosas que puedan servir para ir a comprar lo que tú necesitas o ir a conseguirlo, ¿no? ¿Qué impacto tendría en la vida de las personas la implementación de la democratización de los alimentos? A ver, se me ocurren varios. Uno, pues, para la gente que no tiene acceso, pues yo creo que tenía un impacto positivo. Yo tengo siempre mis dudas acerca de la democratización y su impacto, no solo de la alimentación, sino en general, porque también es cierto que el ser humano necesita distinguirse de otros, es decir, estamentos, clases sociales, ¿no? Es decir, si decimos que, por ejemplo, es por un ejemplo, que vamos a democratizar dispositivos móviles, y a todos les damos, ¿no? Eso puede ser también una ventaja para el mercado, para ciertas empresas. Entonces, necesariamente va a haber empresas que van a ser más beneficiadas en esto de la democratización. ¿Quiénes y por qué? Eso ya se tendría que discutir. De hecho, siempre se generan ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Que si son parientes del presidente o que si son parte de la mafia del poder y esas cosas, ¿no? Entonces ahí tendría un impacto político también, esto de la democratización. Y el asunto está en que para eso se necesitan muchos recursos y una de las preguntas de siempre es ¿de dónde van a venir esos recursos? Porque no solamente necesitamos alimentación, no solamente de pan vive el hombre, ¿no? También necesitamos educación, entretenimiento, y siempre va a haber un sector de la población que va a tener acceso a los mejores productos disponibles. Entonces, ¿qué habrá detrás de la democratización de alimentos? Es una pregunta que yo creo que sí habría que resolver. ¿Alimentos baratos y de mediana calidad para todos? ¿O alimentos baratos y de mala calidad para todos? ¿No? Lo digo porque, y luego esto también está la cuestión de si con políticas de este tipo no estamos malgastando ciertos recursos, porque la cuestión es ¿cómo haces para controlar que solamente los sectores con menos oportunidades tengan acceso y no subsidiar a los que tienen mucho, ¿no? Eso pasa frecuentemente, yo creo, saben ustedes, con la leche barata, el pan barato y todo. De repente uno ve que gente que no se ve para nada de bajos recursos llega por sus litros de leche allá. No sé cómo se llama ahora. Yo me quedé con la Supo y Consa,
Liconza y todas esas, o sea, Sí. que son una especie de supermercados populares organizados desde el Estado, ¿no? Con productos básicos, a precios módicos para que la gente de bajos recursos pueda conseguirlos. Pero de repente uno ve gente que llega hasta en su carro último modelo por su leche subsidiada y esas cosas, ¿no? Sí. Ajá. Pues sí. Y el manejo político, o sea, también está esa cuestión, ¿eh? Normalmente cuando se democratiza algo, la pregunta es ¿quién lo está democratizando y para qué? ¿Qué va a hacer con...? Porque a fuerzas necesariamente hay cierto poder ganado con el que lleva a cabo estas políticas, cierta influencia. ¿Quién lo está haciendo y por qué? ¿No? Sí, el problema es que como hay tanta competitividad de empresas, ¿no? Pues ellos ven por sus intereses, sus utilidades, ¿no? Y finalmente, pues lo que quiere el Estado es que, bueno, según esto, pues haya bienestar para todos y se repartan los recursos equitativamente para todos, ¿no? Entonces es como el reto, ¿no? Está En muy México hay difícil. una tendencia también de que cuando el Estado necesariamente se concreta en personas, partidos políticos, líderes políticos, el Estado suele ocupar la influencia ganada con la distribución de recursos como capital político. O sea, le doy a las grandes masas, así sea poco y malo, pero yo sé que van a votar por mí, o sé que van a ir al meeting que estoy organizando, o sé que si los amenazo con quitarles el apoyo, me van a continuar apoyando a mí también, ¿no? Y así, entonces, esas son las políticas que se hacen con intención política, ¿no? Y en México, a pesar de los candados que tenemos, se sigue haciendo. Entonces son esas cuestiones de justamente en dónde lo haces, quién lo hace, porque necesariamente va a haber sospechosismo, diría uno de nuestros clásicos, ¿no? Sí, como siempre. A nivel global, ¿cómo serían las sociedades basadas en la soberanía alimentaria y la agroecología? A nivel global. A nivel global. A ver, más serio de la pregunta, ¿por qué? Porque hablamos de soberanía alimentaria. Normalmente cuando se habla de soberanía alimentaria, se habla desde el punto de vista de un país. ¿Por qué? Porque como el país está gobernado por un Estado soberano y el Estado soberano no reconoce más poder arriba del suyo que el propio, entonces cuando se habla de soberanía alimenticia o alimentaria, normalmente se hace para decir nosotros, este país, no tiene que depender de nadie más en cuestiones de alimentación. Entonces, busquemos la soberanía alimentaria, ¿no? Que es algo que dijo López Obrador en campaña, por cierto, ¿no? Que muchos le criticaron, que en el mundo, a nivel global, pues no debería pasar eso. Por eso me ha servido un poco la pregunta, ¿no? Pero yo creo que si va por el lado de lo que decías hace rato de democratizar, pues implica pues necesariamente un mundo mucho mejor, porque lo que sí necesitamos, de hecho hay agencias internacionales que se preocupan por el tema, pero funcionan mal, porque pues, obviamente hay cuestiones de política internacional que no se llevan bien con esos objetivos. Pero sabemos que ha habido hambrunas por diferentes motivos y que sigue habiendo hambrunas en muchas partes del mundo, y naturalmente que si desaparecieran esos fenómenos pues sería mucho mejor. O sea, la verdad es que suena muy bien que todas las personas de todo el mundo tengan acceso a los productos alimenticios, porque además, si queremos a las cifras que se han publicado, sí alcanza para todos. Nada más es cuestión de saberlo distribuir. Pero volvemos al asunto de qué es democratizar. Siempre va a haber cuestiones problemáticas, ¿eh? Digo, para mí está muy bien que así pudiera ser. Es mejor democratizar que no hacerlo, pero no siempre democratizar deja contentos a todos, ¿sí? O sea, si democratizamos y de repente a ti te toca un buen bistec y a mí me toca una hamburguesa que percibo que es de mala calidad, ¿no? Pues a lo mejor ni siquiera agradezco que ahora sí tengo, ¿no? A diferencia de ayer que no tenía. Más bien me voy a fijar más en que tengo cosas de calidad inferior a la que tienen nosotros. ¿Por qué ellos así? ¿Por qué nosotros así? Si eso no es democrático, ¿no? O sea, por eso le digo las diferencias que hacen los humanos.
¿Qué persona sería la más relacionada con la democratización de los alimentos? ¿Qué persona sería la más relacionada? Ajá. No entiendo mucho la pregunta. La que más sea impactada, ¿no? Supongo. Yo Sí. creo que sí, impactada. Como a nivel, bueno, no puede ser una persona tal cual, chance como en algunas, como unas características de la persona o no sé, la verdad. No, pues yo tampoco sé. Sí, o sea, yo creo que con lo que nos está diciendo es que pues a estas personas de bajos recursos son los que serían más beneficiados, ¿no? Sobre todo porque ya todos tienen acceso a la alimentación, a una buena calidad de platos y pues finalmente se haría una mejor distribución, ¿no? Al sistema actual que se tiene. Supongo que, o sea, con lo que nos dijo es eso, ¿no? Podría ser, aunque, claro, cuando hablamos de democratización, es importante decir que se alimenten los que no tienen nada, ¿no? Los que están en un extremo de este universo de gente que no tiene recursos, pero yo también lo veo para gente que no tiene acceso a ciertos productos. O sea, yo lo veo también, por ejemplo, cuando en México era muy difícil conseguir ciertos alimentos, ciertos vinos, ciertos quesos, ciertas carnes, porque estaba prohibida su importación o estaba grabada con aranceles muy altos y era prohibitivo. Y de repente viene el liberalismo. Por eso yo digo que el mercado funciona en ciertos sectores bien, porque cuando abres las fronteras al comercio internacional, pues te das cuenta que los supermercados tienen productos que antes no tenías. Y si antes no los podías comprar, o los comprabas en muy pequeña cantidad, como un lujo, de repente te das cuenta que los puedes comprar de manera más frecuente, ¿no? Y ese también es un impacto que alegra la vida. Y hablando de alimentación, pues una cosa es que no tengas nada, y claro, el impacto va a ser no tienes, pero ahora tienes, pero también hay otros tipos de impactos, ¿no? Tengo de cierta calidad, lo que les decía, y ahora tengo de mejor calidad. O tengo algo que no conseguía, tortillas o tacos mexicanos, que sepan a mexicano en Estados Unidos y que de repente pues ya hay nada, ¿no? Y pues, al final de cuentas la alimentación es uno de los ingredientes básicos de la vida, pero la vida humana no solamente es lo básico, ¿no? También la vida humana es disfrutarla. Y yo creo que para muchos el impacto sería también ese. Sí, no, y o sea, yo creo que como dice, debe de haber sí una globalización, que tengamos acceso a productos de otros países, pero que además sepamos ser autosustentables, ¿no? Autosuficientes en cuanto a esa generación de recursos, ¿no? Eso suena bien, sobre todo cuando se habla de la soberanía alimentaria justamente, sí. Pero ahí también hay mucha discusión, ¿no? Acerca de para qué ser autosuficientes si se produce mucho mejor y más barato en otros lados. Mejor hay que traer eso que producen allá bueno y barato y traigámoslo para acá. Sí, ¿no? sí. Que bueno, ahí está en discusión, porque uno podría decir, somos autosuficientes porque tenemos suficiente con nuestros recursos, ¿no? Aunque lo importemos, pero otros dirían, no somos autosuficientes porque dependemos en última instancia de que ellos nos vendan. Aunque cuando el mercado funciona, no hay problema al respecto. Te venden aquí y si no te venden ahí, te venden los competidores de enfrente, ¿no? Otro país, cualquier cosa. Perfecto. ¿En un mundo globalizado cree que sea posible la soberanía de alimentos? La soberanía. Sí, nuevamente es el mundo. ¿No en el mundo? O sea, el globalizado sería solo por países como nos había mencionado. No, bueno, es que cuando dije por países era refiriéndome a la cuestión de la soberanía alimentaria. O sea que normalmente, así como yo entiendo la expresión, a lo mejor tiene otros significados y a lo mejor por eso andamos aquí dando cuentas. A eso me refería con que era de estados. Pero sí, a nivel global, pues eso es lo ideal, que se pudiera democratizar los alimentos, ¿sí? Y como he dicho, cualquier cosa que eso sea, porque puede ser de diferentes maneras, ¿no? Ok, pues por mi parte son todas mis preguntas, no sé si tú tengas alguna pregunta, Diego. Yo digo que quedó muy claro con lo que usted nos dijo, y ya tenemos un mejor panorama, ¿no, del tema. Bueno, pues, sí, un muchas gusto. gracias. Muchas gracias, se lo agradecemos. Gracias. Bueno, eso es todo.